Listo, chicos. Bueno, entonces el día de hoy, continuando con la temática, vamos ya a entrar en lo que es el análisis de circuitos combinacionales. Entonces, miren, básicamente entonces un circuito combinacional es un circuito cuyas salidas dependen exclusivamente de las entradas en un tiempo, en un instante determinado, ¿sí? Y pues bueno, digamos que los valores binarios que se presenten en las entradas en ese instante, pues van a determinar también un valor binario en la salida. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta parte del diseño? Consiste en que, bueno, se toma una descripción, un requerimiento en lenguaje convencional, ¿cierto? Y luego ese requerimiento, ¿cierto? Se pone en términos de una tabla de verdad. O sea, a partir del requerimiento, identificamos lo que son las entradas y lo que son las salidas. ¿Listo? Y pues bueno, posteriormente, ya que tenemos esa tabla de verdad, desde allí vamos a deducir la función, ¿sí? Tal cual como las que hemos venido observando. Y también después, desde esa función, vamos a simplificar para obtener un diseño final del circuito. Pues miren, aquí tenemos este ejemplo, pero de hecho mejor ilustrémoslo en, ¿qué les digo? En un Excel, pues veámoslo así como para que quede mejor. Listo. Ahí sí vamos todos y listo. Bueno, entonces, el requerimiento nos dice en primera instancia que identifiquemos los números pares, ¿cierto? Menores que 8, ¿cierto? Y pues bueno, como decimos, ese es el requerimiento y lo vamos a poner en términos de la tabla de verdad. Listo, a ver, si nosotros tenemos 2 bits, ¿cierto? Eh, ¿Cuántas combinaciones yo puedo hacer con esos 2 bits? ¿O cuántos números puedo representar yo con 2 bits? ¿Dos números? Dos números. Bueno, a ver, veamos cuántos números salen. Entonces, listo, digamos que tenemos 2 bits, ¿no? Bueno, digamos aquí bit Cuatro. 1 y acá tengo bit 2. 4. Listo, bueno, digamos 4. Entonces empecemos. Entonces tendríamos, bueno, el 00, el 01, el 2, el 2, y tendríamos el 3, ¿cierto? Entonces, chicos, ahí efectivamente nosotros podemos representar 4 números con 2 bits. Pero entonces, ¿nosotros cómo nos damos cuenta de de cuántas combinaciones o cuántos números podemos representar a X cantidad de bits, ¿cierto? Pues es muy sencillo. Entonces recuerden que estamos en un sistema binario. Entonces el sistema binario, como su nombre lo indica, tiene la base 2, ¿sí? Y pues bueno, para saber cuántas son las posibles combinaciones, lo que yo hago es esa base, ese 2, elevarlo al número de bits. Entonces miren, en este caso tenemos 2 bits, entonces 2 a la 2 me da 4. Y es por eso que nosotros decimos que tenemos 4 posibles combinaciones con 2 bits, ¿sí? Que aquí básicamente entonces estaríamos representando los números del 0 al 3, ¿cierto? ¿Sí es clara esa parte? No, profe. ¿O hay alguna pregunta? ¿Podría explicar de nuevo, profe? Bueno, listo, chicos. Igual, o sea, en esta parte... Ah, listo, listo. Entonces, miren, nosotros
tenemos, o sea, hay una forma de saber cuántas combinaciones puedo yo construir con X cantidad de bits. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces digamos sabemos que estamos en el sistema binario, entonces la base es el número 2, o sea, la potencia 2, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 2 bits, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé cuántas combinaciones puedo hacer? Entonces, sería 2, ¿cierto? La potencia del sistema binario elevado al número de bits. Entonces, como en este caso estamos con 2 bits, ¿sí? Entonces hacemos 2 a la 2, que son los números de bits. Entonces, 2 a la 2 es 4. De allí que con 2 bits nosotros podemos armar estas 4 combinaciones, con 2 a la 2, ¿cierto? Entonces aquí les decía, aquí tenemos los números, las combinaciones, pues por ponerlas como en orden. Tendríamos desde el número 0 al número 3 en binario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso del requerimiento, que dice que identifiquemos los números pares menores que 8, ¿sí? Entonces, ¿cuántos bits necesito para representar los números del 0 al, perdón, los 8 bits? O bueno, las 8 posibles combinaciones, mejor dicho. ¿Cuántos bits necesito para hacer 8 combinaciones? 256. ¿256 bits? Sí, no, no es 2 a la 8. O sea, mire, por eso les digo, o sea, 2 a la 8. ¿O cómo es? Bueno, 2 a la 8 da 256, ¿no? No, no, no. O sea, 2 elevado al número de bits, ¿no? Eso 1. Pero entonces si yo les digo que necesitamos representar los números, bueno, perdón, los 8 primeros números, ¿cuántos bits necesito para representar 8 números? Ya vimos que con 2 bits represento 4. Entonces, ¿cuántos necesito para representar 8? 8 combinaciones. 4 bits. 3. Con 3 bits. 4 bits. 2 a la 3. ¿Cómo es? Con 3. Bueno, listo, hagamos las dos opciones. Alguien dijo, bueno, 2 a la 3 y alguien dijo 2 a la 4, ¿cierto? Entonces, si hacemos, a ver, bueno, hagamos primero 2 a la 4. 2 a la 4, ¿qué número es? 16. 16, ¿cierto? Entonces ahí tengo 16 combinaciones. Pero entonces, según el requerimiento, según el enunciado, necesito son 8. Entonces 16 ya es mucho. ¿Listo? Bueno, entonces si hacemos 2 a la 3, ¿cuánto es 2 a la 3? 8. 8. Entonces 2 a la 3 sí nos da 8, que es el requerimiento. Entonces, para representar 8 combinaciones necesito 3 bits. ¿Sí es claro? Entonces ahí ya con esta parte. ¿O hay dudas todavía? Ah, sí, ahí ya. Listo, chicos. Bueno, entonces para efectos prácticos y de hecho la notación que más comúnmente se utiliza en esta parte para las tablas de verdad, entonces vamos a decir que esas entradas se van a llamar, bueno, o esos bits, ¿cierto? Que ya dijimos que son 3. Entonces vamos a llamar A, B y C. ¿Listo? Entonces los vamos a llamar así. Y bueno, son 8 combinaciones, entonces en binario los números de qué número a qué número irían. Del 0 al 7. Serían los números del 0 al 7. ¿Sí? Entonces vamos a poner esos números. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 1,
0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Bueno, de hecho aquí esto se repite. Pero esto... Listo, entonces aquí tendríamos, bueno, los números del 0 al 7, ¿sí? En binario. Esas serían nuestras entradas, ¿listo? Y vamos a necesitar una salida, ¿cierto? Entonces, bueno, esta salida pongámosle X, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener nuestra salida X. Muy bien, entonces, retomando en que estamos en un sistema binario, recordemos que entonces en ese plano nosotros solo podemos tomar dos valores, ¿cierto? El 0 y el 1, ¿cierto? Entonces el 0 y el 1, pues decíamos que podría representar algo bajo, un alto, y si lo queremos usar como unas banderas, pues sería un falso y un verdadero. Entonces, en ese plano, si yo dijera como falso o verdadero, ¿el 0 qué sería? Falso. Falso. Entonces el 1 sería verdadero, ¿sí? Entonces estamos viendo que el requerimiento, ¿cierto? Lo estamos poniendo en términos de esto, en términos de ceros y unos, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son los números pares menores que 8? 2, 4 y 6. 2, 4 y 6, exactamente, ¿cierto? Entonces, si vamos a manejar esa convención, ¿cierto? Tendríamos que poner un 1, pues, en los términos donde se cumpla la condición de nuestro requerimiento, ¿cierto? De hecho, para este caso vamos a asumir también que el 0, o lo vamos a tomar el 0 como un número par, ¿cierto? Entonces, si yo en la salida tengo que identificar esos números pares menores que 8, ¿cierto? Con esas condiciones, entonces aquí en esta salida para el 0, ¿qué pondría? ¿Un 1 o un 0? ¿Un 1? Un 1. Listo. El 1 tendría un 0 o un 1. Un 0. Un 0. El 2. 1. Un 1. El 3. 0. 0. El 4. 1. 1. El 5. 0. 0. El 6. 1. Listo. Y el 7. 0. Un 0. ¿Listo? Entonces, miren, de esa forma, entonces ya hemos puesto los términos, ¿cierto? De este requerimiento, ¿sí? Este requerimiento de aquí, en términos de una tabla de verdad, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, entonces hemos puesto las condiciones verdaderas con un 1, las condiciones que no cumplen este requerimiento, ¿sí? Con un 0. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Profe, el 0 y el 1 para qué es que era. Falso, verdadero. Ujú. O sea, con esos determinamos cuáles son los que cumplen el requerimiento y cuáles no. ¿Sí? Ah, listo. Listo. Listo, ¿Alguna otra profe. pregunta? Profe, el cero No, se ¿Sí? coge como, digamos, profe, ahí cogiste el cero como par, ¿no? Por ejemplo, si Ah, preguntaran sí, sí. y los impares del cero. Sí, o sea, por eso les digo, o sea, el proceso de diseño parte primero de esto, de tomar el requerimiento y transcribirlo en una tabla de verdad. Sí, entonces, determinar un número menor que 8, ¿cierto? Entonces, aquí ya pusimos los números del 0 al 7, y a partir de aquí empezamos a buscar cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces dijimos que para este caso íbamos a tomar el 0 como el número par,
Sí, entonces aquí solo ponemos como verdadero, por así decirlo, los términos que cumplan con este requerimiento, ¿sí? Por eso era que les iba preguntando como pues paso a paso para irlo transcribiendo en la tabla de verdad. Pero entonces el requerimiento que nos dice que solo los números pares menores que 8, entonces solo esos términos serían verdaderos. ¿Sí es claro? Sí, profe, sino que de lo que pregunto es, por ejemplo, ahí si el requerimiento fuera los números menores a 8 que son impar, ¿el cero Ajá. también entra en impar No, o no? no, no, no. A menos que se haga la aclaración, pues por eso les digo, ahorita les hacía la aclaración de que el 0 lo íbamos a tomar como un número par, ¿sí? Entonces, para el caso de los impares no entraría, ¿sí? ¿Puedo hacer un ejemplo si es impar, profe? Ah, con impar. Sí, porque es que Profe, entonces en el impar colocaríamos los unos en los que sean impares, ¿no? Ujú. ¿O cómo? ¿Sí? Sí, a ver, veámoslo acá entonces. Uy. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle, bueno, la i de impares, pues. ¿Listo? Entonces aquí vamos a sacar las salidas de números impares. Listo, entonces, el 0 sería 1 o 0. Cero. El 1, ¿qué sería? Uno. 1. El 2, 0, 0. El 3, 1, el 4, 0, el 5, 1, el 6 0, y el 1. Perdón, el 7. 1. Listo, entonces miren, el resultado de la salida está en función del requerimiento. Entonces, para X decíamos que necesitamos los números pares. Para Y necesitamos los números impares. ¿Por ahí sí es más claro? Profe, el cero siempre va a entrar para los pares, entonces. No, 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 es que por eso les digo, es en función del requerimiento. En este caso, el requerimiento para este es buscar los números menores que 8 que sean pares. ¿Sí? Profe, o sea que el cero siempre se marca como uno, siempre y cuando lo aclaren el cero. Claro, o sea, pues por eso les decía en el requerimiento, o sea, les decía buscar los números pares, pero tomemos el número 0 como un número par. Si no les digo nada, entonces el 0 pues básicamente no tiene característica, ¿no? Pues de paridad. Pero si les hago la aclaración, entonces sí. Pero es como para este caso particular. Igual, si les planteo otro requerimiento, entonces toca evaluar ese nuevo requerimiento, no necesariamente con números pares o impares. Bueno, profe. Igual, o sea, este es como un ejemplo inicial, ¿no? Porque más adelante ya vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Que donde ustedes tienen que, con su lógica, evaluar cuál sería el valor que tiene que ir en la salida. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos. Igual aquí pues vamos a revisar otros ejemplos como para ir afianzando esto. Listo. Muy bien, entonces hasta ahí llegamos apenas hasta lo que es la parte de analizar el requerimiento y transcribirlo
hacia una tabla de verdad, ¿sí? Pero entonces, como les decía, lo siguiente entonces viene a ser que necesitamos sacar las funciones lógicas desde esa tabla de verdad. Pero entonces para ello necesitamos conocer estos conceptos de aquí. Entonces, el primero de ellos es el min término, ¿sí? Entonces, el min término hace referencia al producto de n literales, pero más específicamente hace referencia al producto de las entradas. Que en este caso, ¿cuáles serían las entradas de estas variables que tenemos aquí? ABC. Exactamente. ABC serían las entradas. Entonces, para los min términos tendremos que hacer el producto de esas entradas, ¿sí? Y pues básicamente esos productos tendremos que buscar que el resultado de esa multiplicación sea un 1. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de los max términos, ¿cierto? También relacionamos las variables de entrada, pero en este caso ya no es un producto, sino una suma, ¿sí? Y esa suma, ¿sí? Tiene que dar 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar aquí. Entonces, miren, por ahora es que manejen la diferencia de los conceptos. Entonces, min término es producto, max término es suma. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí es claro? Profe, ¿me puede repetir el max término? Listo, max término. Entonces, el max término relaciona las entradas, pero lo relaciona con una suma, ¿sí? Entonces, esa suma de esos términos, de esas entradas, tenemos que buscar que el resultado sea 0, ¿sí? Y eso es todo, pues, de momento, o sea, conceptualmente hablando. ¿Ahí sí es más claro? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, ya conocemos esa primera parte. Pero entonces, aquí vamos a ver cuál es la forma estándar de extraer las expresiones de la tabla de verdad. Entonces, ahí vamos a hablar de dos conceptos, lo que es la suma de productos y el producto de sumas. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos, suma de productos. Entonces, como su nombre lo indica, ¿cierto? Vienen a ser productos, ¿cierto? De las entradas y sumando cada uno de esas relaciones, de esos productos. Entonces, aquí como estoy haciendo productos, ¿qué estoy utilizando aquí? ¿Los min términos o los max términos? Min términos. Min término. Min términos. Muy bien, chicos. ¿Listo? Bueno, la otra forma. Entonces, la otra forma es el producto de sumas. ¿Listo? También, como su nombre lo indica, entonces tenemos grupos de sumas que se están multiplicando entre sí, ¿cierto? Entonces, aquí como estoy haciendo sumas, estoy utilizando min términos o max términos. Términos. Ah, los max términos. Pues miren, además, en estos dos ejemplos que tenemos aquí nos podemos dar cuenta que en cada grupo, ¿cierto? No necesariamente aparecen todas las variables de entrada. De hecho, nos vamos a dar cuenta más adelante que cuando busquemos el proceso de simplificar las expresiones, las funciones, vamos a buscar es eso, que la expresión nos quede lo más reducida posible, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, empezando con la suma de productos, como ya dijeron, vamos a trabajar con los min términos, ¿sí? Entonces, con los min términos nosotros decíamos que buscamos que sea un producto, pero que ese producto sea igual a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar, o bueno, vamos a sacar la expresión de suma de productos para f, para esta salida f. ¿Listo? Y en f, entonces, como estamos con suma de productos, vamos a salir las salidas que sean igual a 1, ¿cierto? Entonces, en f, ¿cuántas salidas con 1 hay? Cinco. 5. Muy bien. ¿Listo? Entonces, de cada una de esas salidas que tienen 1, vamos a analizar y vamos a sacar la expresión. ¿Listo? Miremos este primer 1 de aquí.
¿Listo? Y vemos que tenemos que multiplicar estas entradas, ¿cierto? Y garantizar que esa multiplicación de estas entradas me dé 1. ¿Listo? Veamos el primer término, A. Entonces, A en esta fila, ¿cierto? Vale 0. ¿Qué tengo que hacer para convertirlo en un 1? Negarlo. Negarlo. Muy bien. Entonces, en ese caso sería, bueno, tendríamos A negado. Pasemos a B. B, ¿lo dejamos ahí o lo negamos? También hay que negarlo, ¿no? También hay que negarlo. Muy bien. Entonces, hasta ahí tendríamos A negado por B negado. Ahora C, ¿lo dejamos ahí o toca negarlo? Ese queda allí. Ese queda ahí. Entonces, mire, para esa salida, este primer 1, entonces la expresión me quedaría, como bien me dijeron, sería A negado por B negado por C, que es la expresión que tengo aquí. ¿Listo? ¿Sí es claro? Profe, ¿puede volver a repetir? Listo. Muy bien. Entonces, decimos que aquí estamos trabajando con los min términos. Entonces, como estamos trabajando con los min términos, dijimos que tengo que buscar las salidas donde sean unos, ¿sí? Entonces, yo por eso les decía aquí en F, identificar todos los unos que hay ahí, las salidas que tengan 1. Entonces, como ya me dijeron, para F, para la salida F, hay 5 unos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir evaluando cada una de esas salidas donde F vale 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, F vale 1. Pero entonces, como son min términos, ya dijimos, tenemos que hacer un producto con las entradas, ¿sí? Entonces, necesito que esas entradas A, B y C multiplicadas me den 1, ¿sí? Pero entonces, para este caso, A vale 0. Entonces, yo les preguntaba, si A vale 0, ¿qué tendría que hacer para que, pues, al final, a la multiplicación se me dé 1? Entonces, bien, como bien dijeron, entonces A tengo que negarlo, porque A vale 0. Entonces, si lo niego, A se vuelve 1, ¿cierto? Entonces sería A negado igual a 1. Entonces ya tengo A negado. Luego tengo aquí B igual a 0, ¿sí? Entonces, si lo multiplico 0 por 1, pues no me va a dar 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este B? Lo mismo que hice con A, entonces negarlo, ¿sí? Entonces tendría A negado por B negado. Luego tengo C, entonces C vale 1. Sí, entonces con este C no hay problema. Entonces tendría A negado por B negado por C va a ser igual a 1. ¿Listo? Y ese sería el primer término que estoy sacando aquí de la expresión en suma de productos para esta salida, para esta de aquí. O sea, digamos que garantizar que este producto de estas tres variables de entrada me dé 1. Entonces, para eso, para este caso, tuvimos que negar A y tuvimos que negar B para que multiplicado por C me diera este 1 de aquí. ¿Por ahí sí es más claro? Sí, profe. ¿Sí, para todos? ¿O alguna pregunta? Sí, profe. Listo. Muy bien. Vamos a hacer el análisis entonces para este 1 de aquí. Para este 1 de aquí, ¿cómo me quedaría la expresión? De acuerdo a esas entradas que están ahí. A negado por B por C. Ujú, muy bien. A negado por B por C. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Listo. Pasemos al siguiente. Entonces, este 1 de aquí, ¿cómo me quedaría la expresión? A por B negado por C. Ujú, muy bien. A por B negado por C. La siguiente, ¿cómo me quedaría? A por B por C negado.
Muy bien. Ujú. Y el último término, ¿cómo me quedaría? A por B por C. A A por por B B por por C. C. Muy bien. Entonces, aquí, como se van dando cuenta, entonces cada salida, bueno, la voy sacando con un producto y para sacar la función, entonces, cada producto, digamos que voy sacando, lo voy sumando con el siguiente. Entonces, si aquí dijeron que había 5 unos, o sea, o 5 salidas con uno, entonces acá tienen que aparecer 5 términos. Entonces aquí está uno, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces aquí salen tantos términos como tantos unos, tengo la salida, ¿sí? Para el caso de la suma de productos, ¿listo? Pues ya vamos a ver qué pasa con los otros. Muy bien, aquí tenemos f negado. Vamos al ejercicio para f negado. ¿Cuántas salidas con uno hay para f negado? 3, profe. 3. 3. Muy bien. Entonces, el primer uno, ¿cómo me quedaría para f negado? A negado por B negado por C negado. El siguiente, A negado por B por C negado. muy bien. ¿Y este último? A por B negado por C negado. Listo. Muy bien, eso con respecto a la suma de productos. Miren, ¿qué más podemos decir aquí de esto? Entonces, miren, como ya vimos, es la combinación de los min términos y en términos de notación, ¿sí? De la expresión, se nota de esta manera. Entonces, f de 1, ¿por qué f de 1? Porque acá se llama f de 1 la salida. Al igual que acá, por ejemplo, entonces la función se llamaría f para la primera que calculamos. O acá se llamaría f negado para acá. Entonces, la función toma el nombre que se le haya dado a la salida. ¿Listo? En esta notación, entonces, bueno, como ya dijimos, toma el nombre que se le haya dado a la salida y entre paréntesis las entradas, que en este caso son A, B y C. ¿Listo? Esa es una forma de hacer la notación. Otra forma. Entonces aquí, bueno, la otra forma es con la palabra sigma, indicando que es una sumatoria, ¿cierto? Con una M minúscula, indicando que entonces nos estamos refiriendo a la suma de min términos, ¿sí? Que como ya dijimos, los min términos entonces son productos, ¿listo? Pero entonces aquí en el paréntesis ya no indicamos las entradas, sino indicamos las posiciones donde se cumple esa condición de las salidas sean 1. Entonces, ¿cuál es la posición? Tenemos aquí en 2, en 4, en 5 y en 7. Entonces, esa es otra forma de hacer la anotación, ¿cierto? Y al final, pues como ya vimos, como ya hicimos en el ejercicio, entonces es relacionar los términos, ¿cierto? En suma de productos, ¿listo? Pero entonces, después de hacer esta función, o sea, ¿para aquí, para qué relacionamos esto? Entonces, miren, ¿recuerdan ustedes de las compuertas lógicas que habíamos visto? Que decíamos que esas compuertas tenían una equivalencia a una operación algebraica. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en esta parte tengo un producto, ¿qué compuerta utilizaría para eso? ¿El producto a qué compuerta hace referencia? A ver, chicos, si yo les digo producto, entonces ¿cuál compuerta sería la que tocaría utilizar? O el equivalente. La hora. Bueno, Darwin dice la OR, ¿qué más dicen los demás? ¿De acuerdo con Darwin o proponen And, alguna otra compuerta? and. La AND. Bueno, Anderson dice la AND. ¿Qué dicen los demás? Tenemos uno y uno. La AND, profe.
La AND. Listo, la AND. Ah, profe. Ujú. Sí, ya recuerdo. Listo, chicos. Bueno, entonces, muy bien. Entonces sería la compuerta AND, ¿cierto? Entonces, si yo digo aquí que tengo una compuerta AND, ¿de cuántas entradas sería esa compuerta AND? 3. De 3 entradas, muy bien. ¿Listo? Si hablamos de la suma, entonces, ¿qué compuerta sería? Nahor. Una OR, muy bien. Entonces, para representar esta función de aquí, necesitaría, como ya dijeron, compuertas AND de 3 entradas, bueno, por lo menos aquí de manera general. ¿Y cuántas compuertas OR o de cuántas entradas? 3 por. ¿3 OR? Sí, recuerdo. Bueno, podría ser 3 OR. ¿Qué más? ¿Qué otra propuesta tiene? A ver, ¿qué otra propuesta tienen, chicos? Profe, ¿cómo fue que preguntaste? Que para representar esa función, entonces ya dijeron que por lo menos para la parte de productos necesitaríamos compuertas AND de 3 entradas, ¿cierto? Y para unir todo lo demás, ¿qué necesitaríamos? Ya dijimos que la suma es una compuerta OR, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo puedo unir esto con compuertas OR? ¿Cuántas compuertas OR o cuántas entradas? ¿No, nadie? Muy bien, chicos. Entonces, miren, si aquí como ya identificaron, dijimos, bueno, una AND y tenemos 3 variables, entonces sería una AND con 3 entradas. Si vemos la suma, ¿sí? ¿Cuántos términos están separados con suma? 4. 4, ¿cierto? Entonces, bien podría ser, bueno, por un lado, pues viéndolo desde un punto de vista un poquito largo, podría ser entonces 3 OR, ¿cierto? De 2 entradas cada uno. Entonces, con 2 OR uniríamos, bueno, 2 parejas, luego 2 parejas, y luego las salidas de esas OR, pues con otra OR, y ya uniríamos todos los términos de esta función. O lo que sería lo mismo también, entonces sería una OR, ¿cierto? Con 4 entradas, ¿sí? Para unir cada uno de los términos. Y pues de esa manera, pues ya construiríamos el circuito a partir de esa función. ¿Sí es claro? Sí. Listo, chicos. Muy bien, entonces aquí como ven, pues aquí está la representación de esta función que está aquí en términos de compuertas, ¿cierto? Relacionando pues las entradas A, B y C. Bueno, pasando entonces acá pues a otra expresión como otro ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos, bueno, esta función de aquí, ¿sí? Donde la salida en este caso se llama F3.
Entonces, aquí pues relacionamos dos entradas y tenemos, bueno, ¿cuántas salidas en uno tenemos ahí? 2. 2, ¿cierto? Entonces, veamos cómo nos queda este de aquí en suma de productos, este 1. ¿Cómo me quedaría el producto? A negado por B negado. A negado por B negado, muy bien. ¿Y este otro? Sería A por B. A por B. Entonces, de aquí decimos que F3, ¿cierto? Es igual a negado por B negado más A por B, ¿cierto? Y bueno, digamos que de aquí, ¿cierto? Nosotros podríamos, bueno, aplicar los teoremas, ¿cierto? Y que esto que tenemos aquí, digamos, A negado por B negado, ¿cierto? Si lo aplicáramos a la inversa del teorema, sería como tener A más B y todo eso negado, ¿cierto? Pero entonces, a ver, les pregunto, de estas salidas que están aquí, ¿cierto? ¿No se les parece alguna compuerta de las que hemos utilizado? ¿Eso no fue lo que vimos en la anterior clase? Bueno, algo parecido. De hecho, lo utilizamos en un tipo de codificación, ¿sí? Una compuerta en particular. Cuando vimos la parte de, precisamente de eso, de codificación, antes de entrar a todo esto de las compuertas. ¿Qué compuerta era? ¿O qué característica tenía dentro de esa codificación? ¿Cómo eran las salidas con respecto a las entradas? Bueno, de pronto si no recuerdan, entonces la compuerta era la compuerta SOR. Entonces, ¿qué característica tenía esa compuerta SOR? Decíamos que en una compuerta SOR, si las entradas eran diferentes, la salida era 1. Y si las entradas eran iguales, la salida era 0. ¿Sí? Entonces, también en ese entonces habíamos dicho que había notaciones y equivalencias de las operaciones de esas compuertas. Entonces, como ya dijimos hace un momento, la AND viene representada por un producto, la OR viene representada por una suma, y la compuerta SOR, ¿cierto?, venía representada por este símbolo de aquí, este signo más encerrado en un círculo. ¿Listo? Pero entonces, retomando de lo que les acabo de decir, entonces, si yo tengo entradas diferentes, bueno, para el caso de la compuerta SOR, si yo tengo entradas diferentes, ¿cómo deberían ser las salidas? ¿Unos o ceros? ¿No? Deberían ser unos, ¿sí? 1. Deberían ser unos para el caso de la compuerta SOR, pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Que para entradas diferentes, la salida es 0. Entonces, ¿qué puedo deducir de eso? De acuerdo a la descripción de la compuerta SOR, Que la inversa. que es lo inverso. O sea, exactamente, que estamos negando. Entonces, esta función, digamos, si nosotros la vemos como la tenemos definida aquí, este primer F3, ¿cierto? ¿Cuántas compuertas utilizaría para esta? Tres. 3 compuertas. ¿Cuáles serían esas compuertas? Una AND y dos OR. Una AND y 2 OR. ¿Qué dicen los demás? Ah, no, son dos AND y una OR. 2 AND y una OR, ¿sí? ¿Por qué 2 AND? Porque aquí tenemos dos productos. ¿Y por qué una OR? Porque la OR va a unir estas dos entradas de aquí, ¿cierto? Entonces, como ya dijeron, para ese diseño necesitaríamos 3 compuertas. ¿Listo? De hecho, de esta misma de acá, ¿qué
¿qué compuertas necesitaríamos y cuántas en la segunda expresión? Una AND y dos OR. Una AND, dos OR. ¿Algo más o ya eso nomás? ¿No? Con eso. Sí, porque Bueno. hay dos sumas y un producto, por lo que hay una suma que está negada. Ajá, hay una suma que está negada. Sí, pero entonces ahí en los que, por eso te preguntaba, entonces me dices dos OR y una AND, pero entonces falta el negador. Entonces, si se lo hiciera así, se necesitaría otra compuerta que sería el negador. O se necesitaría una compuerta OR, una compuerta AND y una compuerta NOR para representar este de aquí. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Listo. Eso para el segundo. Y para este tercero, ¿cuántas compuertas? Una SOR. Negada. Una SOR y un negador, o sea, ya son dos compuertas. Incluso podríamos utilizar directamente una NOREX, ¿sí? Una sola compuerta, ¿sí? Entonces, cabe destacar aquí que entonces esos tres casos que les estaba preguntando son la misma función, ¿sí? Sino que aquí esta es la que dedujimos sacando de aquí, del análisis de esa tabla de verdad. Esta segunda es como una simplificación de esta expresión de aquí, ¿sí? Igual vimos que aquí entre esta y esta compuerta, entre este primer término y esta segunda simplificada, pues el número de compuertas es igual. Pero este tercero, que básicamente pues refleja el comportamiento de esta tabla, ¿sí? Pero ya es como una deducción, digamos, de notar esta parte, ¿sí? Que se parece mucho a una compuerta SOR, solo que las salidas están negadas. Entonces puedo decir que eso es como una SOR entre las entradas negada, ¿sí? Entonces ahí ya reduzco el número de compuertas. Esa es como la fase final del diseño de un circuito combinacional. O sea, una vez que yo tengo la función, la simplifico para que simplificada la función me dé a mí la oportunidad de usar el menor número de compuertas, ¿sí? Porque si lo vemos desde un punto de vista físico de diseño, pues a menor número de compuertas que hagan lo mismo, o sea, que cumpla con este comportamiento, pues va a haber una reducción de costos, ¿cierto? Básicamente. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo, chicos. Muy bien. A ver esto de aquí. No, bueno, ahorita como estamos como sobre el tiempo, prioricemos sobre otras cosas. Listo. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el producto de sumas, ¿cierto? Entonces, el producto de sumas, como ya lo habíamos visto, entonces aquí se utilizan los max términos, ¿sí? Y los max términos, habíamos dicho que eran sumas y que esa suma tiene que darme 0, ¿cierto? Entonces, aquí como estoy en max términos, aquí en F, ¿qué tengo que buscar? ¿Los ceros o los unos? ¿Los qué? Los ceros. Muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí los ceros, entonces, como ya dijimos, tengo que hacer que la suma de las entradas me dé 0. Entonces, para este F, ¿cuántas salidas en 0 hay? 3. 3. Listo. Bueno, analicemos esas 3 ceros. Para este 0, ¿cómo serían A, B y C? Positivas, normal. Normales. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? A más B más C. A más B más C. Muy bien. Para este segundo 0 de acá, ¿cómo me quedaría? A más B negado más C. Ujú. Para este último 0, ¿cómo me quedaría? A negado más B más C. Ujú. ¿Sí es claro para todos?
¿O alguna pregunta de cómo se sacaron esas expresiones? No, profe. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, miren, aquí pues ya vemos, estamos sacando cada término con suma y para relacionarlo con las otras salidas, entonces es con una multiplicación. ¿Listo? O sea, lo contrario de lo que hicimos con la suma de productos, básicamente. ¿Listo? Listo, veamos aquí para f negado. ¿Cuántas salidas en cero tiene? 5. 5. Muy bien, ¿cómo quedaría para este primer cero? No, sí, negado. Ujú, A más B más C negado. Para este otro de acá, ¿cómo me quedaría? A más B negado más C negado. Ujú. Para este de aquí. A negado más B más C negado. Muy bien. Para el de acá. A negado más B negado más C. Muy bien. ¿Y para el último? Todos negados. Todas negadas. Muy bien. Entonces, miren, entonces lo mismo. Entonces acá vimos que tenemos 5 salidas en cero, entonces acá tenemos que tener 5 términos. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4 y 5 términos unidos con un producto. ¿Vale? Muy bien, siguiendo. Entonces acá pues la misma mecánica y acá entonces vamos a ver cómo es la notación. Lo mismo, entonces relacionamos el nombre de la salida, ¿cierto? Que sería, bueno, aquí dice F1, aunque está un poquito como borroso, bueno, F1 con F1, relacionando las entradas A, B y C. La otra notación. Entonces aquí ponemos el pi, ¿sí? Para indicar que es producto y M mayúscula para indicar que estamos trabajando con los max términos. Adentro, entonces como en el anterior, ya no ponemos las entradas, sino vemos las posiciones donde se cumple la condición. Entonces, está en 0, en 1, en 3 y en 6. ¿Listo? Muy bien. Aquí viendo la expresión, entonces, ¿qué compuertas necesito para representar esto? Profe, ¿podría ser la OR? Listo, la OR. Ajá. Bueno, digamos para este primero, una OR de ¿cuántas entradas? De 3. Una OR de 3 entradas. Muy bien. Y para unir todos los demás términos, ¿qué compuerta necesito? And. AND, ajá. ¿Cuántas AND o de cuántas entradas? Una de 4 entradas. Una de 4 entradas. Ujú. ¿Sí, sí es claro para todos? Entonces, chicos, muy importante que todo esto quede muy claro porque de aquí para abajo ya va a ser puros diseños los que vamos a trabajar. ¿Listo? Y de ahí pues ya todo eso los van a tener que trabajar solos. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues no se queden con la duda y pues ahí vamos avanzando y aclarando las preguntas que tengan. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Muy bien, entonces aquí nuevamente, pues bueno, las compuertas, para cómo se representaría esta función de aquí, ¿sí? Relacionando pues las entradas que como ya vimos en este caso son A, B y C, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí, que vamos a hacer es obtener la expresión, ¿cierto? De esta tabla que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, si analizamos, ¿cierto? Hagamos el análisis primero, digamos, obteniendo el producto de sumas tal cual como está la expresión ahí.
Pero entonces, a ver, esperen, hagámoslo acá. Listo, ¿todos pueden ver la pizarra? Sí. Sí, profe. Listo, chicos, muy bien. Entonces aquí, bueno, ¿cómo se llamaría la función para esta tabla de verdad? FS. Ujú, FS. esa F sub 5. Ajá. Bueno, pero sí, ajá, sería esa. Entonces, bueno, pongámosla aquí. Bueno, dejémosla como F5 como para efectos de saber qué es esa función. Igual, ¿listo? ¿A qué será igual? Entonces, para este caso, ¿cuántos ceros hay a la salida? 2. 2 ceros, ¿cierto? Dos, profe. Para este primero, ¿cómo quedaría? Todo positivo. Listo, todo positivo, ¿no? Entonces me quedaría aquí, bueno, entonces sería suma o producto. Suma. Suma. Muy bien. Entonces sería, bueno, A más B para ese primer caso. El siguiente término, ¿cómo me quedaría? Todo negado. Todo negado. Entonces quedaría producto de A negado más B negado. ¿Listo? Ahí pues ya tendríamos nuestra función, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a hacer algo diferente, ¿cierto? Pues miren, si yo quisiera sacar la expresión, ¿cierto? Con suma de productos, ¿cierto? ¿Qué podría hacer? O bueno, primero que todo, si yo estoy en suma de productos, ¿qué busco? ¿Los unos o los ceros? Cero. Bueno, alguien dijo cero, alguien dijo unos. ¿Qué dicen los demás? Para suma de productos, ¿no? Los unos. Los unos, ¿cierto? Entonces, sacaría los unos, ¿sí? Entonces, para yo sacar los unos y ya sabiendo que las funciones que necesito son la primera y la última, por así decirlo, entonces yo podría tomar este F5, ¿cierto? Y negarlo para sacar la expresión, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que yo acá voy a hacer eso. Voy a poner entonces, poner F5 negado. Listo, F5 negado. Entonces, si ya decimos que F5 negado, ¿cierto? Tendría que buscar los unos. Entonces, eh, para este primero, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría la función en suma de productos? No, miren, dicho de otra manera, entonces pongámoslo así. Digamos que, vamos esto por acá. Esto va a ser A, esto va a ser B. Listo, entonces decíamos, teníamos F5 y en F5 teníamos las salidas, tendríamos 0, 1, 1 y 0, ¿cierto? Según el ejercicio que estamos revisando, ¿no? Entonces decimos aquí que vamos a calcular o vamos a operar con f de 5 negado. Entonces, f de 5 negado, ¿cómo me quedarían las salidas?
1. Bueno, ahí sería 1. Aquí. Uno. 1. Bueno, pongamos 1. Aquí. 1. Bueno, de aquí. 0. 0. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que esta columna de aquí es F5 y esta de aquí es F de 5 negado. Muy bien. Listo. Entonces, el valor negado de 0, ¿cuál sería? 1. Ajá, ese está bien. Aquí tenemos 1. ¿Cuál sería el valor negado de 1? 0. 0. 0. ¿Cierto? Ahora aquí tenemos 1. ¿Cuál sería el valor negado de ese 1? 0. 0. El otro sería 1. Y el otro sería 1. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Sí. Listo. Entonces, ahora voy a calcular f de 5 negado como suma de productos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Para este primer término, ¿cómo me quedaría? Negado por B negado. A negado por B negado. ¿Listo? Entonces, bueno, pongámoslo acá. Entonces sería A negado por B negado. Más. Este último término, ¿cómo me quedaría? Por B. A por B, ¿no? Muy bien. Me quedaría como A por B. ¿Listo? Pero bueno, este es f de 5 negado, ¿cierto? Y lo que yo quiero es f de 5. ¿Qué puedo hacer aquí entonces con esta expresión? ¿Qué puedo hacer para que esta función se vuelva f de 5? Cambiarle los signos. Cambiar los signos, que bueno, que técnicamente sería decir que tengo que negar f de 5 negado, Negar otra ¿cierto? vez. Exacto. Ajá. Sí. Eso. Entonces sería f de 5 negado, ¿cierto? Negarlo otra vez. Negarlo otra vez, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría entonces lo que teníamos acá. Tendríamos A negado, por B negado, más A por B, y todo esto negado, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Si aplicamos los teoremas, ¿cómo me quedaría esta expresión? Pues haciéndolo paso a paso. A doblemente negado más B doblemente negado. Listo, entonces a ver. Entonces tendríamos aquí, bueno, uy, perdón. Aquí esto, aquí, ajá, negado. Y acá este término negado. El más, ¿cambia o se queda igual? Ese queda igual por el momento. Lo que cambia es de adentro. El de primera A por Bueno, B de hecho, a ver, sería más B, ¿no? listo, esperen, hagamos una cosa. Vamos a cambiar la notación de estos términos de aquí en los modos de barras, ¿cierto? Para que de pronto lo vean mejor. Dejémoslo aquí. Aquí. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos un A negado
un b negado, bueno, de hecho, ponerlo todo el término aquí, a por b, y todo esto estaría negado. Listo, o sea, es lo mismo, pero con otra notación. Entonces aquí tendríamos, bueno, como decíamos, tenemos perdón, a por b, más b, y todo esto negado. ¿Sí? ¿Todos vamos hasta ahí? La misma notación, o sea, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a tomar esta expresión de aquí otra vez. Entonces, si aplico el teorema, entonces, ¿cómo me queda la expresión ahora? A por B doblemente negado. Listo. Entonces, bueno, la negación que tenía A, la negación que tenía B, la negación grande aquí, y esta negación de acá, ¿cierto? Entonces, el signo aquí, este más cambio, se queda igual. Un por. Ajá, se vuelve un por. Quedaría así, ¿cierto? Listo, siguiendo. Ahora, ¿qué pasa con estos términos aplicando el teorema? ¿Cómo queda? Cambian el signo o sea, quedarían positivos, por decirlo así. Le quitaría la A negación. más B. Listo. Ajá, bueno, entonces, bueno, como dijeron, el A más B, acá también A más B. Las negaciones, ¿cómo quedan? A negado y B negado, pero en la segunda. Listo. Bueno, igual vamos haciéndolo paso a paso como para que no queden dudas. Ah, Entonces, bueno, este tenía una negación, este también tenía negación, pero aquí separando, entonces me queda otra negación, y aquí me queda otra negación. Acá, entonces, también separando, me queda una negación, y me queda acá otra negación. ¿Listo? Ahora sí, de aquí, entonces, finalmente, tendría que, de estos términos de acá, entonces, esta negación con esta negación se cancela, esta también con esta, y acá al final, entonces, me quedaría, bueno, A negado, B negado, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, entonces este f de 5 doblemente negado, ya dijimos, pues es f de 5. Y sería, pues, entonces el producto de A más B con A negado más B negado, que es la misma expresión que tenemos acá arriba. ¿Sí? ¿Sí es claro? sí. ¿Sí? Ah, listo. ¿Alguna pregunta? Yo creo que no. Listo. Entonces, lo siguiente es para, bueno, mejor dicho, es para mostrarles es que la posibilidad, digamos, de poder utilizar como los dos conceptos. De pronto van a encontrarse casos que nosotros tenemos aquí que podemos calcular de pronto más fácil la expresión de pronto con un producto de sumas y pasarla a una suma de productos o viceversa, ¿cierto? Todo eso es, como les digo, va a depender del caso en particular, pero para que se den cuenta que sí es posible. ¿Sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta ese procedimiento. ¿Vale? Vale, profe. ¿Listo? Bueno. A ver, regálame un momento, chicos. Una cosa aquí, a ver, para ver cómo es el tema.